Hola, en este video vamos a hablar sobre descriptores de texto. ¿Ya? En videos anteriores hemos hablado de formas de describir el contenido multimedia, de imágenes, audios, videos, y cómo esa información multimedia se puede convertir a vector para después buscar documentos multimedia parecidos, similares. ¿Ya? Ya, vamos a hacer lo mismo con texto. Entonces ahora tenemos documentos de texto y vamos a calcular descriptores de texto que representen a esos documentos. Y vamos a buscar, vamos a hacer similitudes entre estos vectores de texto. ¿Ya? Y vamos a buscar documentos de texto parecidos. Estas técnicas de búsqueda van a ser la base para después hacer otras cosas más complejas. ¿Ya? Y para crear esos descriptores de texto, lo primero que hay que mencionar es que uno podría pensar que hay que hacerlo modelando el lenguaje, ¿ya? Y por medio de reglas lingüísticas del tipo sujeto-predicado, conjugar verbos y tratar de representar el conocimiento que nosotros tenemos del lenguaje en un programa. ¿Ya? Resulta ser que ese enfoque es muy difícil, porque el lenguaje es demasiado complejo, así como tiene reglas, así como tiene excepciones. ¿Ya? Y además esas reglas cambian en el tiempo y dependen de las personas, dependen de los distintos lenguajes y las variantes. ¿Ya? Ese enfoque lingüístico se puede lograr resultados, pero es un buen ejemplo de que modelos simples, pero ajustados por estadística, y calcular estadísticamente los datos y crear un modelo de los datos mismos, obtienen mejores resultados que un modelo complejo y hecho a mano, mirando los pocos datos que uno puede ver como ser humano. ¿Ya? Bueno, este enfoque de los datos eh, se hablaba primero, bueno, esto viene de los años 2000, y aquí les doy como referencia un trabajo influyente de hace unos 10 años atrás, poco más de 10 años atrás, de gente de Google. De hecho, aquí Peter Norvig todavía es el director de investigación de Google, ¿no? Entiendo que sigue siendo, ¿no? Donde hablaban de la irracional efectividad de los datos. Aquí irracional se refiere a excesivo, a demasiado bueno, es decir, la excesiva efectividad de los datos. Y ahí en el trabajo, esto es un position paper, que es un trabajo donde muestran y comentan que al ajustar modelos de los datos mismos se obtienen muchos mejores resultados que crear que los modelos más complejos hechos a mano, pero mirando los pocos datos que puede un ser humano ver. ¿Ya? ¿Ya? Y que yo creo que a esta altura estamos claros que es un buen enfoque y que tiene muchos casos buenos, y el texto es uno de ellos, ¿no? Por último, les quiero comentar que este título, de la irracionalidad efectividad, es una referencia a un trabajo anterior de los años 60, y se los dejo aquí por si quieren verlo, un trabajo más filosófico, que habla, o trata de entender por qué las matemáticas nos sirven, o sirven para representar el mundo, para entender el mundo, para hacer ciencia. ¿Por qué el mundo sigue fórmulas matemáticas? La verdad es que no hay razón, de aquí es un paper más bien filosófico que trata de entender eso. Es interesante, a algunos les puede interesar revisarlo. ¿Okay? Bueno, ya, entonces en el texto vamos a usar entonces estadísticas simples y modelos simples sobre grandes cantidades de datos. ¿Ya? Ese es el enfoque que vamos a usar, y para partir vamos a hablar del modelo Paco-Quartz, un modelo muy simple, que la idea es que vamos a representar los documentos por sus palabras en formas aisladas. Eh, Más que palabras, en realidad vamos a hablar de términos, ¿ya? Que en principio son las palabras, pero después vamos a generalizar eso, después vamos a calcular eh, palabras, pero o grupos de palabras o grupos de caracteres también, ¿ya? Y vamos a calcular sus modelos estadísticos sobre ellos, ¿ya? Eh, y en este enfoque, back se refiere a que es una bolsa, porque esencialmente vamos a calcular histogramas, ¿ya? Es como histogramas de palabras, de la frecuencia de las palabras en los documentos. Y de la misma idea que cuando sucede un histograma en una imagen, de colores en una imagen, que el histograma cuenta los colores de una imagen y pierde la ubicación de donde estaba. Con estos modelos de bag of words vamos a contar las palabras y van a perder la relación entre ellas, ¿ya? Pero un modelo simple, ¿ok? Y después vamos a tratar de complejizarlo un poco más para hacer mejores modelos, ¿ok? Bien, para hacer este modelo bag of words, o para irlo entendiendo más bien, vamos a mostrar como caso de ejemplo de español a un dataset que les voy a
facilitar, les voy a publicar, que es el sitio de Ciper Chile, Ciper Chile publica reportajes, si no lo conocen, los invito a que lo conozcan, ¿ya? Y que lean los reportajes, es un reportaje más bien como de denuncia y de denuncia de corrupción del país, ¿ya? Y son reportajes periodísticos, perdón, periodismo de reportaje, ¿ya? Y que actualmente en una descarga, hizo un pequeño scrapper que descarga los documentos de ahí, ¿ya? Al 28 de noviembre del 2020 hay 4.097 documentos, reportajes, columnas, entrevistas. Total suman 60 megas, 62 megas de texto, de solo texto. Eso es bastante, ¿ya? De hecho, si uno lo quiere leer, eso es mucho tiempo, ¿ya? Y un promedio 15 kilobytes por documento. ¿Ya? Los documentos son más o menos grandes, ¿ya? Em, de hecho, aquí se los voy a mostrar. Em, les voy a publicar un documento de texto donde describe los 4.097 eh, reportajes o documentos, donde está su título, el autor y algunas etiquetas que publican en Ciber Chile, ¿ya? Y además les voy a publicar los archivos, que aquí están, ¿ya? Bueno, 4.097 documentos, ¿ya? Estos documentos están descargados del sitio Ciber Chile, que está acá. ¿Ya? Este es es así como se ve ahora. Y, por ejemplo, si entramos a ver algún reportaje, tienen un título y aquí podemos ver este está descargado aquí, y en 10 años se duplicó, aquí está, el documento 4.093. ¿Ya? Y si vamos a ver el documento 4.093, aquí está el texto, ¿ya? Entonces este texto es el texto que está aquí. ¿Ok? ¿Ok? Por ejemplo, el título está ahí, luego 30.000 millones, eso está aquí, ahí, un total de 2.047 está ahí, y esto termina en esa frase de ahí, que dice ahí, más del 90% de los recursos utilizados, y eso termina en... ¿Ok? ¿Ok? Entonces están todos los textos, no están las imágenes, no están los comentarios, ¿ya? Y estas etiquetas, el tipo de actualidad o el autor, eso está en el documento base que les voy a dejar. ¿Ok? Bueno, entonces, de estos 4.097 documentos los vamos a ir procesando para ver las estadísticas de esos textos en español. ¿Ok? Y a ver si se ajustan a los modelos teóricos. ¿Ya? Bien. También hay que decir que todos estos documentos tienen derecho a autor de Ciber Chile y que la idea es que se use con fines académicos. Espero que no me demanden por publicarlo, pero se lo voy a publicar a los que siguen el curso. Ok. Bueno, primero, entonces, hablemos del vocabulario. Para poder calcular el modelo Backup Words, tenemos que hacer un conteo de los words, ya de las palabras. Y para hacer eso tenemos que saber cuál es el universo total de palabras dentro de un documento. Y aparte de eso, es más interesante saber cómo crece en función del número de documentos, el número de palabras. ¿Ya? Es decir, tenemos un documento, tenemos un tamaño de texto y queremos saber cómo crece el vocabulario. Este es el tamaño del vocabulario, que será linealmente, es decir, si tengo el doble de palabras, tendré el doble o sea, claro, si tengo el doble de textos, tendré el vocabulario el doble de tamaño. Uno esperaría que no, que el vocabulario tiende a estabilizarse, pero ¿con qué será el logaritmo de todo esto? ¿Cuál será la fórmula? ¿Ya? Bueno, resulta ser que en la teoría ahí se habla de la ley de Higgs, que la fórmula es una llamada ley de potencia, de una constante multiplicando por n el número de términos totales del dataset, el tamaño del dataset, ¿ya? N elevado a beta, donde beta es un número entre 0,4, 0,6, digamos 0,5, ¿ya? Raíz cuadrada. Entonces, ojo con eso, el vocabulario crece, si fuera logarítmico, uno diría que crece muy lento, pero no es logarítmico, ¿ya? Es raíz cuadrada del número de documentos. Veamos eso, cómo se cumple en el sitio de Ciber Chile. Procesando el vocabulario, las distintas palabras dentro de los
y tantos documentos. ¿Ya? Aquí hice una pequeña tabla que ahí ustedes después cuando jueguen con el dataset vean si les da lo mismo que a mí. Fui procesando los documentos en forma incremental y cuando habían 100 documentos, mostrar cuántas palabras en totales hay. Luego de 100 documentos hay 92.000 palabras distintas. Y el vocabulario es de 13.000, es decir, hay 13.000 palabras distintas. Dentro de esos 92.000 palabras, hay 13.000 distintas, ¿no? Y cuando habían 200 documentos, es decir, se duplicó, ahora habían 185.000 eh, términos distintos, palabras distintas, o sea, palabras en total, y son 20.000 distintas, ¿no? Ven ahí, al duplicar, los términos se duplican y el vocabulario, claro, aquí no es 26.000, un poquito menos, ¿no? Y si de 200 pasamos a 400, esto casi se duplica, pero de 20.000 pasa a 29.000, ¿no? Veamos cómo será la fórmula de esto. Bueno, si vemos la relación documentos con términos, no debiera ser misterio que esto tiene que ser una, una recta, ¿cierto? Y esto es la cantidad de términos en función del número de documentos. ¿Ya? Y una recta, ya esto lo que dice que el dataset, los reportajes del sitio de Ciper Chile son todos más o menos del mismo largo. ¿Ok? ¿Ya? Así que eso nos dice que nuestros documentos son más o menos regulares en tamaño. ¿Ok? ¿Ya? Y ahora veamos el tamaño del vocabulario, es decir, las palabras distintas en función del total de términos. ¿Cómo que será? Y lo vamos a hacer un XY. Y aparece esta curva, ¿no? Y esta curva en realidad se parece un poco aquí al modelo, a la ley de Higgs. Podemos tratar de ver, a ver si le ajustamos una línea de tendencia, ¿ya? Y del tipo ley de potencia, que nos muestre la fórmula. Ya, esto es algo bien simple, y que dice que al menos un buen ajuste para este crecimiento es constante x elevado a la 0,48, digamos. ¿Ok? No es el mejor ajuste en realidad, y se ve que está sobreestimando un poco. Pero 0,48. 0,48 está efectivamente dentro del modelo. Es casi, de hecho, es casi raíz cuadrada, ¿no? Así que, bueno, bien. Al menos en estos textos de nuestro caso de ejemplo, sí crece como raíz cuadrada el vocabulario. ¿Ya? Y el otro crecimiento que es interesante es el de palabras y repeticiones de palabras, ¿ya? Porque dentro de esos, en total aquí el vocabulario, a ver, aquí lo podemos ver, el vocabulario, el tamaño del vocabulario, bueno, hasta 4.000, tenía 85.000 palabras, ¿no? Y 3 millones, casi 4 millones de palabras en total, y son 85.000 distintas, ¿ya? Ok, entonces esas 85.000 distintas, esas 85.000 palabras, eh, algunas son más frecuentes que las otras, ¿ya? ¿Cómo se modela eso? ¿Ya? Y aquí queremos ver entonces, para las palabras, cuál es su frecuencia, la cantidad de veces que aparece cada palabra. Para cada una, entonces aquí vamos a poner las 85.000 palabras y queremos ver las más frecuentes y las menos frecuentes. Si las ordenamos de más frecuente a menos frecuente, ¿qué curva aparece? ¿Ya? Podría ser lineal, bueno, en principio podría ser constante, uno podría pensarlo y todas las palabras aparecen en la misma tasa. Ok, pero claro, poco probable. Decrecerá lineal o decrecerá con esta curva. ¿Ya? Y bueno, y este fenómeno se modela mediante lo que es una ley de Zipf, que es una ley de potencia, pero en texto se le llama así, ¿no? ¿Y cómo se genera esto? Si ordenamos los términos de más frecuente a menos frecuente, y tomamos el más frecuente como referencia, es decir, donde crece esto, ¿no? El término 1, que es el más frecuente, ¿cuántas repeticiones tiene? Las vamos a tomar, las vamos a calcular, y luego vamos a decir que el segundo más frecuente es algo así como la mitad del primero. Y el tercero más frecuente es algo así como un tercio. Y el cuarto es algo así como un cuarto del primero. ¿Ya? Y eso se modela así. Esa sería la fórmula. Y el quinto, un quinto del primero. ¿Ya?
Ya, vean entonces, esto de ahí es la posición. Entonces, el iésimo término más frecuente es ese iésimo elevado a una constante. ¿Ya? Uno dividido en eso. O i elevado a menos a, ya que será la constante. ¿Ya? Bien, veamos si es que eso se cumple en el dataset. Y aquí dice que este alfa depende, que yo dije un medio, pero en realidad está elevado a entre 1,5 y 2. Si fuera 2, en realidad el segundo más frecuente es un cuarto del primero, el tercero es un noveno y el cuarto es un 16avo del primero, en realidad el más extremo. Bueno, veamos qué es lo que sucede con las frecuencias de Ciber Chile, de nuestro dataset de ejemplo. Ya, el vocabulario lo pueden calcular, lo tengo aquí. En total, para los 4.097 documentos hay 3 millones de repeticiones y son 85.000 palabras distintas. ¿Ya? Y aquí están las palabras más repetidas. La más repetida es A, ¿no? O D, la, en. Bueno, aquí, en vez de verlo aquí como texto, lo copié en una planilla. Aquí está. Ahora sí, ahí están ordenados por frecuencia de términos. Y el más frecuente es la palabra D, en realidad, ¿no? Con 265.000 repeticiones, ¿no? Y luego viene la, y estos son los datos reales, ya aquí no hay ley de ciclo, este número de acá, vamos a ver si es que sigue o no el modelo teórico que debiera seguir, ¿ya? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Entonces, vamos a calcular un, 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 un modelo de este tipo, ley de potencia. ¿Y qué significa eso? Que el, vamos a calcular, para que se vea, vamos a calcular el logaritmo de la posición para hacer un modelo. Si tenemos esto modelado así, en un gráfico log-log, esta fórmula, si hacemos aquí, calculamos el logaritmo de la posición, y aquí calculamos el logaritmo de la frecuencia, debiera aparecer una recta. Bueno, ahí lo vamos a ver en la siguiente slide, pero para este caso veámoslo directo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer si calculamos el logaritmo? Bueno, alguna base, da lo mismo la base aquí. De hecho, por defecto es base 10, con la frecuencia de términos. Entonces, esto es el logaritmo de la posición, y esto es el logaritmo de la frecuencia. Y esto lo repetimos para los 85.000 términos. ¿Ya? Nos dan esto, y ahora esto lo graficamos. Okay. Y vamos a graficarlo, estas dos columnas. Ahí. ¿Ya? Mediante un gráfico XY. ¿Ya? Mediante un gráfico XY. Ya son 85.000, así que se demora un poco. ¿Ya? Vamos a hacer un gráfico XY de líneas. Y nos da eso. ¿Ya? De hecho, relativamente una recta. No muy perfecta, pero algo se parece. ¿Okay? Ya, y en especial el inicio, aquí se ve algo medio extraño, pero después se ve como que se parece un poco. Bueno, esto de ver en la ley de potencia de la frecuencia de términos es algo que es un buen ejemplo, este es un buen momento para hablar sobre esta ley de potencia, que ya hemos visto que ha aparecido 2 veces.